La primera vez que noté que algo iba mal fue en la cena de aniversario de mis suegros. Lo curioso es que no era mi matrimonio el que parecía roto. Era el de mi cuñada. Pero no lo era. Esa noche fue como esas cenas largas, con platos ruidosos y risas forzadas, donde todo parece estar bien si lo ves desde fuera. 13 personas en una mesa mal distribuida en el comedor de un restaurante pijo en el centro de Valencia. Mantel blanco, camareros que apenas hablan, vino que no se acaba nunca. Yo estaba sentada entre David, mi marido, y Marcos, el hermano de la mujer del primo de David. Un tío que conocía desde hacía años pero que nunca me había llamado especialmente la atención. Hasta esa noche. Había algo raro en cómo me miraba. Pero no con descaro. No con intención directa. Lo suyo era otra cosa, atención real. Escuchaba todo lo que decía, se reía en el momento justo, me seguía las frases, me hacía preguntas sin parecer invasivo. Y no sé en qué momento exacto pasó, pero empecé a jugar. A cruzar la pierna sabiendo que él miraba. A girar el cuello con pausa cuando alguien me llamaba desde el otro extremo de la mesa. A inclinarme hacia él cuando hablaba. ¿Y David? David estaba a mi lado. Pero no estaba. Estaba más pendiente del entrecot que de mí. Me preguntó una sola vez si quería más vino. Luego volvió a hablar con su primo sobre algo del trabajo. Y cuando alguien hizo un brindis, él levantó la copa sin mirarme siquiera. Y Marcos sí. Cuando todos se levantaron para ir al baño o salir a fumar, nos quedamos solos unos segundos. Me dijo en voz baja, tu marido no tiene ni idea de lo que tiene al lado. Fue como si me soltaran una bomba pequeña, silenciosa, pero efectiva. No supe qué responder. Solo lo miré. Y él sonrió. No con arrogancia. Con una especie de compasión. O eso quise creer. Esa noche, al volver a casa, David y yo no dijimos ni una palabra en el coche. Al llegar, me metí en la ducha sin esperarlo. Me lavé el cuello con fuerza, como si eso quitara lo que había sentido. Y mientras lo hacía, me di cuenta de que no me sentía sucia. Me sentía viva. Llevábamos 10 años casados. Nuestra hija, Paula, tenía 8. Vivíamos en un piso luminoso en Benimaclet, con muebles de IKEA que ya habíamos dejado de mirar. Hacíamos la compra los sábados. Veíamos series los domingos. Follábamos, bueno, cuando no estábamos cansados. O cuando había suerte. Que últimamente no era muy seguido. David no era un mal hombre. No me maltrataba, no me gritaba, no me engañaba, o eso pensaba entonces. Pero había algo peor, se había vuelto invisible. O peor aún, me había vuelto invisible a mí. Esa noche soñé con Marcos. Y a la mañana siguiente, me desperté antes que David, preparé el desayuno como siempre, pero con la cabeza en otra parte. A las 9 de la mañana, él se fue al trabajo y yo me quedé en casa, con la cocina oliendo a café y tostadas. Me senté en la encimera, descalza, mirando por la ventana. Y pensé, ¿esto es todo? ¿De verdad me quedan 40 años más de esto? Lo siguiente que hice fue vestirme y salir. No dije a dónde iba. Ni yo misma lo sabía. Caminé sin rumbo hasta acabar en la puerta del edificio donde trabaja Marcos. Fingí sorpresa al verlo salir, pero ambos sabíamos que era mentira. ¿Tú por aquí? Me preguntó, con esa media sonrisa suya que ahora recuerdo demasiado bien. Pasaba cerca. Me he dicho, ¿y si saludo? Y me invitó a un café. Y acepté. Y ese café fue el primero de muchos. Y eso fue lo que jodió todo. Nunca pensé que David se daría cuenta tan rápido. Creí que podía controlar la situación, mantenerlo todo bajo una apariencia de normalidad,
pero me equivocaba. Lo primero que cambió fue su forma de mirarme. No me preguntaba nada directamente, pero sus ojos lo decían todo. Me observaba más de lo habitual, como si buscara pistas, como si de pronto yo me hubiera convertido en alguien desconocido. Lo noté la mañana del martes, cuando entró en la cocina mientras me ponía el abrigo para ir al trabajo. Me preguntó a qué hora volvería, y cuando le respondí que no lo sabía exactamente, que probablemente un poco tarde porque tenía reunión con proveedores, noté cómo su mandíbula se tensaba y fingía sonreír. Vale, te espero para cenar, si no llegas muy tarde, dijo, pero su voz sonaba extraña, como si estuviera probando cómo sonaba la mentira en mi boca. Esa semana me costó concentrarme en cualquier cosa. Marcos seguía escribiéndome a diario, pero ya no era como antes, ya no era ese juego inocente que me hacía sentir ligera. Ahora había algo de culpa mezclada con deseo, una combinación rara que me mantenía despierta por las noches. Él me proponía vernos otra vez, decía que necesitaba verme, que pensar en mí le estaba volviendo loco. Yo le respondía con frases ambiguas, prometiendo nada y al mismo tiempo insinuando todo. El jueves acepté. Quedamos en un pequeño hotel de la zona de Mestalla, discreto, sin recepción ruidosa ni curiosos en la entrada. Fui después del trabajo, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que cualquiera podría escucharlo. Marcos estaba esperándome en la puerta. Cuando lo vi, todo lo demás se borró. No hubo palabras. Ni siquiera nervios. Solo la certeza de que ya había cruzado el punto sin retorno. No voy a entrar en detalles porque no es necesario. Lo que importa es lo que vino después. Cuando volví a casa esa noche, David estaba sentado en el sofá viendo la televisión, aunque la pantalla mostraba un programa que ni siquiera parecía seguir. Me saludó con un ¿qué tal?, que sonó más como una prueba que como una pregunta. Me duché rápido y me metí en la cama sin decir nada. Él entró unos minutos después, apagó la luz y se tumbó a mi lado. Sentí que su cuerpo estaba rígido, que su respiración no era la misma. A la mañana siguiente, cuando desperté, ya se había ido. Sobre la mesa del comedor había una nota que decía, he salido antes. Hablamos luego. No era la primera vez que me dejaba un papel así, pero esa vez me dio miedo. A partir de ahí, David empezó a cambiar su rutina. Volvía antes del trabajo, me hacía preguntas que nunca había hecho antes, revisaba los recibos del supermercado, se interesaba por cada detalle de mi día como si estuviera reconstruyendo un rompecabezas. Yo intentaba mantener la calma, actuar normal, pero cada palabra que salía de mi boca me sonaba forzada. Me daba cuenta de que estaba sobreinterpretando mis propias mentiras. Llegué a decir cosas absurdas, solo para llenar el silencio. Pero David no discutía, no me acusaba de nada, solo escuchaba, asentía y me miraba con una expresión que no supe leer del todo. Un viernes por la noche, mientras cenábamos, me preguntó de repente si seguía saliendo con mis compañeras del despacho. Lo dijo sin tono, como si fuera una pregunta casual, pero en su mirada había una trampa. Le respondí que sí, que de vez en cuando, aunque hacía tiempo que no coincidíamos. Él cortó un trozo de carne con calma, se lo llevó a la boca, masticó despacio y me dijo, me alegra que tengas amigas. Últimamente te noto distinta, más callada. No supe qué contestar. Me limité a fingir una sonrisa. Él siguió comiendo en silencio, y el sonido del cubierto contra el plato me resultó insoportable. 2 días después, el domingo, llegó el primer golpe de verdad. Estaba preparando la comida cuando él entró en la cocina con el móvil en la mano. Lo sostuvo unos segundos frente a mí, sin decir nada, y luego lo apoyó sobre la encimera. En la pantalla se veía una fotografía mía saliendo del portal del edificio donde trabajaba Marcos. No era una foto comprometedora, solo yo caminando, pero su mirada lo decía todo. ¿Quién te hizo esta foto?, pregunté,
intentando sonar tranquila, pero mi voz me traicionó. Un conocido. Me dijo que te había visto por esa zona varias veces, respondió. ¿Qué hacías allí? Le expliqué que había ido a entregar unos documentos, que era parte de un trámite del trabajo, que no entendía por qué dudaba de mí. David no me interrumpió, ni siquiera me miró. Cuando terminé, simplemente dijo, vale, Laura. Solo quería saberlo. Y se fue. Durante los días siguientes, actuó como si nada hubiera pasado. Cenábamos juntos, veíamos la televisión, hablábamos de la niña, pero había algo nuevo en su actitud, algo que me desconcertaba. Era más atento, más amable, incluso cariñoso. Me traía flores, cocinaba los sábados, me preguntaba si quería que saliéramos a dar un paseo. A cualquier otra persona le habría parecido tierno, pero a mí me dio miedo. Sentía que estaba esperando el momento perfecto para lanzarme la pregunta que temía. Y ese momento llegó una noche de miércoles. Paula estaba dormida y nosotros en el salón. David apagó la televisión, se giró hacia mí y me dijo, ¿tú estás bien conmigo? Me quedé quieta. No esperaba esa pregunta. Le respondí que sí, que claro que sí, que por qué lo decía. Él me miró fijo y dijo, porque últimamente siento que estás en otro sitio. No sé si es conmigo, con alguien del trabajo, o con nadie, pero estás lejos. No supe qué decir. Sentí un calor extraño subirme por la garganta. Le dije que estaba cansada, que el trabajo me tenía agobiada, que no pasaba nada. Me creyó a medias, lo noté en su mirada. Y después añadió algo que me dejó helada, si alguna vez me estás engañando, prefiero que me lo digas tú antes de que lo tenga que descubrir yo. No levantó la voz, no sonaba amenazante, pero sus palabras eran un golpe seco, directo, imposible de esquivar. Esa noche no dormí. Cada ruido de la casa me ponía los nervios de punta. Pensé en confesar, en decirle la verdad, pero no tenía valor. No quería perderlo todo, no quería que Paula creciera con padres que se odian. Me convencí de que podía arreglarlo, de que podía terminar con Marcos sin que nadie saliera herido. Al día siguiente le escribí para decirle que no podíamos seguir viéndonos. Él me respondió que me entendía, pero que no podía aceptar desaparecer de mi vida así de repente. Solo dime si te importé de verdad, me escribió. No contesté. Cerré el chat y guardé el móvil en el cajón del escritorio. Por unos días, las cosas parecieron calmarse. David volvió a su rutina, y yo fingí volver a la mía. Pero la calma duró poco. Una tarde, al llegar del trabajo, encontré su coche aparcado frente al edificio de Marcos. Lo reconocí al instante. Me quedé quieta dentro del mío, observándolo desde lejos. Esperé 15 minutos hasta que lo vi salir, caminar despacio, mirar hacia la puerta y entrar en su coche. No podía saber si había hablado con él o solo había ido a mirar, pero algo me dijo que el reloj había empezado a correr. Esa noche, cuando llegué a casa, David estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Me abrazó al saludarme, me dijo que había preparado la cena, que le apetecía que cenáramos los tres juntos. Yo fingí naturalidad, pero por dentro sentía que estaba a punto de explotar. Después de acostar a Paula, me pidió que me quedara con él en el salón. Solo quiero hablar un rato contigo, dijo. Nos sentamos frente a frente. Él estaba sereno, yo temblaba por dentro. He pensado mucho en lo que te dije el otro día, empezó. Y he decidido que no voy a perseguir ninguna sombra. Si tienes algo que decirme, hazlo. Si no, lo dejaremos ahí. No pude sostenerle la mirada. Murmuré que no había nada, que no entendía por qué dudaba tanto de mí. Él suspiró y asintió. Está bien. Pero si descubro que me mientes, no habrá segunda oportunidad. Lo dijo sin levantar la voz,
pero esa calma dolía más que cualquier grito. Esa fue la primera vez que entendí que lo sabía todo, aunque no tuviera pruebas claras. Y también fue la primera vez que tuve miedo de perder mi casa, mi familia y la poca paz que quedaba. Lo que aún no sabía era hasta qué punto David estaba dispuesto a llevar su desconfianza ni qué tan lejos iría para demostrarme que no era el hombre ingenuo que yo creía. La confrontación no fue como la imaginé. En mi cabeza siempre había pensado que, si llegaba ese momento, habría gritos, reproches, lágrimas, pero nada de eso ocurrió. Fue más bien una especie de choque silencioso, una guerra fría que se desarrolló con gestos, con pausas largas y miradas que decían más que cualquier palabra. Todo empezó un lunes por la tarde. Yo había salido del trabajo con la intención de pasar por el supermercado antes de volver a casa, pero cuando llegué al garaje del edificio, vi el coche de David aparcado en mi plaza. Nunca volvía a esa hora. Por un segundo pensé que quizá estaba enfermo o que algo había pasado con nuestra hija, así que subí deprisa. Cuando abrí la puerta, lo encontré en el salón, sentado, con los codos sobre las rodillas y un sobre en la mano. No había televisión encendida, ni música, ni ruido de fondo, solo ese silencio pesado que ya conocía. «Tenemos que hablar, Laura», dijo sin levantar la vista. Me quedé de pie unos segundos, observando la escena. En el sobre había fotos. Supe lo que eran antes de verlas. Dejé las llaves sobre la mesa y le pregunté qué era eso. No contestó de inmediato, solo me miró, con esa calma que parecía forzada. Abrió el sobre y esparció las fotos sobre la mesa. Eran de Marcos y de mí, entrando juntos en el hotel. No eran comprometedoras del todo, pero bastaban para entenderlo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Sentí las piernas flojas y tuve que apoyar una mano en el respaldo del sofá para no caer. «¿De dónde has sacado eso?», pregunté. «De alguien que sabe mirar donde yo no estaba mirando», respondió, sin apartar la vista de mí. «¿Quieres contarme cuánto tiempo llevas viéndote con él?». Intenté decir algo, cualquier cosa, pero las palabras no salían. Todo lo que se me ocurría sonaba ridículo. Pensé en negarlo, pero era inútil. Las fotos estaban ahí. Pensé en decir que solo habíamos hablado, que no había pasado nada, pero la expresión de David me dejó claro que no quería oír excusas. Se me hizo un nudo en la garganta. Me senté frente a él y dije lo primero que me vino a la mente. Fue un error. Él soltó una risa seca, casi sin sonido. «No me digas eso, Laura. No digas que fue un error. No te caíste encima de él por accidente. No te llevó a ese hotel con un empujón. No mientas, por favor». El tono de su voz me dolió más que las palabras. No gritaba, no insultaba, no me humillaba, y eso era peor. Hablaba con una serenidad tan controlada que parecía ensayada. Yo no podía sostenerle la mirada. Sentía vergüenza, miedo, rabia contra mí misma. Le dije que no había sido algo planeado, que me sentía sola, que no buscaba hacerle daño, que simplemente las cosas se habían salido de control. «¿Y eso qué significa?», preguntó, con los codos aún sobre las rodillas. «¿Que las cosas se salieron de control? ¿Que no sabías lo que hacías? ¿O qué pensabas que nunca lo iba a descubrir?». Me quedé callada. Tenía razón en todo. Me atreví a levantar la vista y lo vi contener las lágrimas. Nunca lo había visto así. Era como si estuviera haciendo un esfuerzo enorme por no romperse delante de mí. «No te imaginas lo que se siente», dijo, con la voz quebrada pero sin perder el control. «Pasar años compartiendo todo, creyendo que conoces a la persona con la que duermes, y darte cuenta de que era solo una versión falsa». «¿Por qué, Laura? ¿Qué te faltaba que no tenías aquí?». No supe responder. Intenté decir que era culpa mía, que me había perdido, que me sentía invisible,
que necesitaba sentirme viva. Pero cada palabra sonaba vacía incluso para mí. Él se levantó despacio y empezó a caminar por el salón. ¿Y ahora qué?, preguntó, dándose la vuelta hacia mí. ¿Qué quieres que haga con esto? ¿Quieres que te perdone? ¿Quieres que haga como si no ha pasado nada? No quiero que me perdones, dije casi en un susurro. Solo quiero explicarte lo que pasó. No necesito que me expliques nada, me interrumpió. Ya lo vi. No necesito los detalles. Hubo un silencio largo. David se sentó de nuevo y se llevó las manos a la cara. Yo no sabía si acercarme o quedarme quieta. Al final me levanté y me senté a su lado. Le dije que no había sido algo planeado, que Marcos no era importante, que fue un momento de debilidad. Él me miró con una expresión tan vacía que sentí que cualquier palabra sobraba. No digas que no era importante, dijo al fin. Lo hiciste importante en cuanto decidiste elegirlo a él y no a mí. En cuanto mentiste. En cuanto volviste a casa y te metiste en la cama conmigo como si nada. No pude seguir conteniéndome. Empecé a llorar, sin intentar disimularlo. Le pedí que no me dejara, que podíamos intentar arreglarlo, que necesitaba su perdón. Él se levantó otra vez, se apartó de mí y dijo algo que me dejó paralizada. No me pidas que te perdone. Ni siquiera sé quién eres ahora. Se fue a dormir al sofá esa noche. Yo me quedé en la habitación, sentada en el borde de la cama, sin poder pensar con claridad. Escuchaba cada movimiento desde el salón, el crujido del sofá, los pasos, el agua del grifo. No dormí en toda la noche. A la mañana siguiente, cuando me levanté, la mesa del comedor estaba vacía. No había nota, ni mensaje, ni rastro suyo. Durante el día no me escribió. A la tarde intenté llamarlo, pero no respondió. Paula volvió del colegio y me preguntó dónde estaba su padre. Le dije que había tenido que trabajar fuera. Era una mentira más, una más que se sumaba a todas las anteriores. Esa noche, cuando por fin volvió, traía una maleta en la mano. No dijo nada. Subió las escaleras, entró en la habitación, guardó algo de ropa y bajó. Me miró antes de salir. No sé si voy a volver, dijo. No tomes esto como un castigo. Necesito pensar. Y se fue. Esa noche cené sola. No tenía hambre, pero me obligué a comer algo para que Paula no sospechara. Le dije que su padre estaba en un viaje de trabajo. Después de acostarla, me senté en el sofá y miré la mesa donde aún estaban las fotos. Las guardé en el sobre y lo metí en un cajón del aparador. No quería verlas nunca más. Pero tampoco podía tirarlas. Era como si me sirvieran para recordarme lo que había destruido. Pasaron 2 días sin noticias de él. No respondía a mis mensajes ni a mis llamadas. Llamé a su madre fingiendo que todo estaba bien, pero su tono me hizo entender que sabía algo. Dale tiempo, me dijo. Cuando se le pase la rabia, hablará contigo. No le respondí, porque sabía que no era solo rabia lo que sentía David, era decepción, y eso no pasa con el tiempo. El viernes por la tarde apareció sin avisar. Venía vestido igual que siempre, con esa calma que me desconcertaba. Se sentó frente a mí y me dijo que había estado pensando. Yo no me atreví a preguntar en qué. He hablado con un abogado, dijo. Quiero entender cómo quedaría todo si nos separamos. Sentí un frío que me recorrió de arriba a abajo. Intenté decir que podríamos ir a terapia, que aún no estaba todo perdido, que había familias que se recuperaban de cosas peores, pero él negó con la cabeza. No quiero compartir mi vida con alguien en quien no confío. No puedo. Y no es por venganza. Es porque me conozco. Nunca volvería a mirarte igual.
Intenté tocarle la mano, pero la apartó. Se levantó y empezó a caminar por la casa, mirando las cosas como si las viera por primera vez. No te odio, Laura. No tengo fuerzas para eso. Pero necesito hacer algo con todo esto. No puedo seguir como si nada. Esa noche no se quedó. Salió sin decir a dónde iba. Me quedé sola otra vez, escuchando los ruidos de la casa y pensando en lo fácil que se derrumba todo lo que parecía firme. Lo que no sabía entonces era que lo peor no era su distancia ni sus palabras, sino lo que venía después, cuando decidió que no bastaba con marcharse, que necesitaba hacerme pagar por lo que había hecho. Y lo hizo. A su manera, con la misma calma con la que me había confrontado, sin gritos, sin violencia, pero con una precisión que todavía me duele recordar. Lo primero que noté fue que su tono al hablar con Paula cambió. No en lo afectivo, porque seguía siendo un buen padre, pero había algo distinto en la forma en que hablaba delante de mí, como si necesitara que yo escuchara cada palabra que decía, como si supiera que eso me dolía más que cualquier insulto. Empezó a recogerla el del colegio todos los días sin avisarme antes, y al llegar a casa ya venía con la cena hecha o con planes para ir al parque, a casa de sus padres, o incluso a alguna actividad que él mismo buscaba por internet para apuntarla. Cuando le pregunté por qué de repente tenía tanto tiempo para eso, me respondió que si yo podía sacar horas para mis citas, él también podía hacerlo para cuidar mejor de su hija. No gritó. No ironizó. Solo lo dijo y se marchó a su habitación, esa en la que dormía ahora desde hacía más de una semana y donde ya había metido parte de su ropa, su portátil, y hasta una lámpara que antes estaba en nuestro dormitorio. El día que me hizo comprender que ya no había vuelta atrás fue un martes por la noche. Yo acababa de acostar a Paula, y él me pidió que me sentara con él en el comedor. Había unos papeles sobre la mesa. Me dijo que eran propuestas de separación de bienes. No de divorcio aún, según sus palabras, porque quería darme una oportunidad para tomar decisiones. Lo dijo sin levantar la vista, como si estuviera leyendo un informe del trabajo. Empecé a revisarlos mientras intentaba tragarme la sensación de angustia que me cerraba el estómago. No entendía cómo había tenido tiempo para hablar con abogados, hacer cuentas, preparar un plan, y seguir manteniendo esa fachada de calma. Me lo explicó todo, lo que proponía sobre la custodia compartida, los turnos, la venta del piso, la cuenta común, los objetos personales. Y al final, añadió algo que me dejó sin aire. Le he contado todo a tus padres. No supe qué decir. Me quedé mirándolo. No esperaba ese movimiento, y mucho menos tan pronto. Me dijo que no había entrado en detalles, que no les había mostrado fotos ni contado lo de los hoteles, pero sí les dijo que los últimos meses había habido una infidelidad y que nuestro matrimonio estaba roto por eso. Añadió que lo hizo por una simple razón, no quería que yo empezara a crear una versión alternativa de la historia. Quería que todo el que me conociera supiera la verdad desde su origen. Lo miré sin saber si llorar o insultarlo. Sentí rabia, impotencia, vergüenza, pero sobre todo miedo. Miedo a cómo me vería el resto de mi familia, a cómo hablarían de mí en esas comidas donde todo se comenta y se juzga sin piedad, a cómo se me quedaría pegado ese cartel de esposa infiel. ¿Por qué has hecho esto ahora?, le pregunté, todavía sin entender qué ganaba con eso. Porque tú decidiste hacer lo que hiciste sin pensar en las consecuencias. Yo solo estoy equilibrando las cosas. Le pregunté si también se lo había contado a su madre. Dijo que sí. Y añadió que ella lo apoyaba. No solo eso, sino que le ofreció quedarse a vivir unos días en su casa hasta que todo se calmara. Me dijo que no lo haría aún, que no quería alterar la vida de Paula de golpe, pero que necesitaba espacio, y que en cuanto las cosas estuvieran más claras, se iría. No sabía si eso significaba que planeaba irse definitivamente o solo estaba probando cómo me afectaba la idea. Durante los días siguientes,
empezaron a pasar cosas que me descolocaban por completo. Empezaron a llegar mensajes de conocidos con frases cortas como ánimo, Laura, o cuenta conmigo para lo que necesites, sin que yo supiera aún qué sabían exactamente. Noté en la oficina que algunas compañeras me miraban raro. Una me dijo sin rodeos que si necesitaba hablar, ella estaba, que todos cometemos errores. No tuve ni que preguntar. Estaba claro que David había hablado con más gente de lo que yo había imaginado. Lo estaba haciendo de forma medida, sin escándalos, sin montar escenas, pero eficaz. Parecía una estrategia. Y lo era. Un viernes por la tarde, me llamó mi jefe al despacho. Pensé que sería algo del trabajo, alguna tarea urgente o una corrección, pero no. Me preguntó si todo estaba bien en casa. Le dije que sí, aunque mi cara seguramente decía lo contrario. Entonces me dijo que últimamente me notaba distraída, que los rumores llegan rápido, y que quizás sería buena idea tomar unos días para ordenar las cosas. Me ofreció vacaciones anticipadas, como si fuera un favor. Lo entendí como una forma elegante de decirme que mejor desapareciera unos días. Esa noche enfrenté a David. Le dije que ya era suficiente, que si quería divorciarse, lo hiciéramos bien, pero que dejara de contar cosas a media Valencia. Me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, me respondió que no estaba difundiendo rumores, que solo estaba hablando con las personas que formaban parte de nuestras vidas, que tenían derecho a saber. Me sentí humillada. No solo por lo que hacía, sino por cómo lo hacía, con esa frialdad quirúrgica, como si estuviera desarmando una bomba y cada palabra fuera una herramienta. Me dijo que todo esto no era para castigarme, sino para que entendiera que mis acciones tenían consecuencias, y que no iba a permitirme reescribir la historia como si no hubiera pasado nada. Lo peor llegó cuando me mostró el correo que había enviado a la dirección del colegio de Paula. En él, les informaba que estábamos en proceso de separación, que pronto habría un cambio de dirección para una de las partes, y que por temas de custodia compartida, Paula podría empezar a tener semanas alternas con cada uno. Me enseñó el correo antes de enviarlo, como si fuera un aviso. No me pidió opinión. Solo me dijo que iba a enviarlo al día siguiente para que no hubiera confusión cuando empezaran a llegar los papeles oficiales. ¿Y tú crees que todo esto le va a hacer bien a Paula? Le pregunté, con un tono que no supe si era de súplica o de reproche. Yo no le expuse a nada, respondió. Fuiste tú. Me di cuenta entonces de que la venganza no era una reacción. Era un plan. Uno lento, bien armado, sin golpes visibles pero con consecuencias que se multiplicaban. Me estaba dejando sola sin levantar la voz, y eso era lo más aterrador. Me sacó de los círculos sociales, me volvió el tema de conversación en la familia, me apartó incluso del trabajo, todo sin decir una sola mentira. Solo usó los hechos y los extendió como piezas de dominó, una tras otra. Esa noche no pude dormir. Me levanté a las 3 de la madrugada y lo encontré sentado en el salón, en pijama, con el portátil abierto. Estaba mirando pisos en Idealista. Cuando me oyó entrar, no se inmutó. No ocultó la pantalla. Me miró con total tranquilidad y dijo: Estoy buscando algo cerca para cuando toque hacer el cambio. No supe qué responder. Volví a la habitación, me senté en la cama y supe que había perdido algo más que un matrimonio. Había perdido la historia que había construido durante una década. Porque ahora todo se vería desde la óptica que él había creado. Yo era la que engañó. Él, el que sufrió. Y no importaba si eso era solo una parte de la verdad. Era la única versión que iba a sobrevivir. Cuando finalmente accedí a sentarme con David para hablar sin interrupciones, ya no era por salvar el matrimonio, porque eso se había roto hacía tiempo, aunque ninguno de los dos lo hubiera querido admitir en voz alta. Era para entender en qué punto exacto nos habíamos perdido,
Si todavía había algún espacio compartido que valiera la pena rescatar, aunque no fuera como pareja. La conversación no fue en casa. Él pidió que fuéramos a un sitio neutral, como si la cocina donde habíamos desayunado durante años ahora fuera un campo de batalla, y eligió una cafetería de las afueras donde nadie nos conocía, donde la camarera apenas nos dirigió la palabra y donde el ruido ambiente no interfería ni servía de excusa para evadir nada. Nos sentamos frente a frente. Él llegó puntual, vestido de forma impecable, con el mismo gesto sereno que había mantenido desde el inicio de todo esto. Yo llegué 5 minutos tarde, sin querer, pero me sentí como si estuviera confirmando el mismo papel de la mujer descuidada que él había construido para mí en los últimos días. Al principio no dijo nada. Me dejó hablar. Le conté que había dejado de ver a Marcos desde que se enteró de todo, que no lo buscaba, que no había ningún futuro ahí y que jamás lo hubo. Le dije que lo que pasó entre nosotros no fue una historia de amor, sino un desahogo inútil, un error que no justificaba lo que le hice pero que tampoco era una excusa para convertir todo lo que yo era en basura. Él me escuchó sin interrumpirme, sin cambiar de expresión, sin cruzar los brazos ni mirar hacia otro lado. Cuando terminé, levantó la vista y dijo, «No me interesa si lo sigues viendo o no, Laura. Eso no cambia nada». Yo le pedí que me dejara hablar con Paula. Le dije que quería explicarle todo de una forma medida, adecuada a su edad, sin señalar culpables ni saturarla con detalles. No lo pedía por estrategia, lo decía con sinceridad, porque la niña empezaba a hacer preguntas, a notar los cambios, y yo ya no sabía cómo sostener el silencio. David me dijo que hablaría con ella, pero que sería él quien lo haría primero. Tú ya tomaste decisiones sin consultarme. Ahora déjame a mí manejar esto como crea mejor. Me pareció injusto, pero no discutí. Sabía que, si empezábamos a pelear allí, no íbamos a llegar a ningún entendimiento. Le pregunté si todavía pensaba en divorciarse o si había una posibilidad, aunque fuera mínima, de replantearlo. Me miró sin vacilar. No tengo intención de quedarme casado con alguien que fue capaz de mentirme durante meses y seguir durmiendo a mi lado sin que se le moviera un pelo. Dijo eso y bajó la mirada, no por vergüenza ni por tristeza, sino porque ya había dicho todo lo que necesitaba decir. Yo quise replicar, decir que no era verdad que lo hiciera sin remordimiento, que no me salía gratis, que cada noche desde que todo estalló dormía mal, me despertaba con sobresaltos, y que me había llegado a preguntar incluso si merecía seguir siendo madre, pero no dije nada. No lo dije porque sabía que para él ya no era relevante cómo me sentía. Después del café, volvimos en coches separados. Él me adelantó en una rotonda sin mirarme. Cuando llegué a casa, Paula estaba viendo dibujos en el salón. Me miró con una sonrisa tímida, como si supiera que algo había cambiado. Le pregunté si había estado bien, si había comido, si su padre le había contado algo. Me dijo que no, que habían ido al parque y que le había comprado un helado. Yo me senté junto a ella en silencio. Me sentía como una invitada, como alguien que no encajaba del todo, como si en mi propia casa las reglas ya no fueran las mismas. 2 días después, David me llamó al móvil mientras estaba en el trabajo. Me pidió que volviera a casa temprano porque quería que habláramos con Paula. No era una invitación. Era una decisión tomada. Esa tarde llegué puntual, me cambié de ropa, me lavé la cara, intenté que no se notara lo mal que lo estaba pasando. Paula estaba en su habitación, haciendo deberes. David me dijo que no la lleváramos al centro psicológico aún, que primero prefería explicárselo en casa, con nuestras palabras. Me pareció correcto. Le dije que lo apoyaría en lo que dijera, que no lo interrumpiría. No necesito tu aprobación, respondió. Solo que no interfieras. Llamó a Paula al salón. Se sentaron en el sofá, y yo me quedé cerca, sin interrumpir. David empezó explicándole que a veces los adultos toman decisiones difíciles,
que el amor no siempre basta, que eso no tenía que ver con ella y que los dos la queríamos igual. Paula no lloró, no hizo muchas preguntas, solo se quedó callada, mirando al suelo. Cuando terminó, me miró como esperando que dijera algo. Me acerqué y le dije que eso no cambiaba nada entre ella y yo, que seguiríamos juntas, que podría verme siempre que quisiera. Ella me abrazó, un gesto corto, sin emoción, como si estuviera cumpliendo una obligación. Esa noche, después de acostarla, me encerré en el baño y estuve sentada en el suelo más de 1 hora. Durante las semanas siguientes, David empezó a mudarse por partes. Se llevaba ropa, documentos, libros. Usaba bolsas discretas, no hacía escándalo. Me avisaba por WhatsApp cuando iba a recoger cosas, y yo procuraba no estar en casa en esos momentos. Una tarde, al volver del trabajo, encontré sobre la mesa una carpeta con la demanda de divorcio firmada. Estaba acompañada de un documento con un plan de visitas, cuentas bancarias, y el calendario de Paula dividido en semanas alternas. Todo bien organizado, sin faltas, sin tachaduras. El abogado que lo redactó sabía lo que hacía. Lo firmé 2 días después. No lo hice por resignación, sino porque ya no tenía fuerzas para seguir estirando algo que estaba muerto. Me sentí derrotada, pero también en paz por no seguir fingiendo. Se lo envié por correo certificado. Al día siguiente, él me escribió un mensaje. Decía, recibido. Gracias por no alargarlo. Fue lo último que me dijo durante varios días. Luego empezó la logística del divorcio. Repartir muebles, cerrar cuentas, coordinar horarios para Paula, gestionar la escuela, informar a los amigos en común. Todo se hizo sin una sola pelea, pero con un silencio que dolía más que cualquier discusión. Un viernes, mientras organizaba mis cosas, encontré una caja con fotos nuestras de los primeros años. Viajes, cenas, cumpleaños, momentos que habían sido buenos, reales. No me dio por llorar. Solo las guardé en otra caja más pequeña, sin etiquetas, sin nombres. No supe si conservarlas era masoquismo o un intento de no olvidar del todo quién habíamos sido. No sabía si algún día Paula querría verlas, si preguntaría por esos años en los que todo parecía estable. Quizás entonces podría contarle la historia completa, sin filtros, sin omitir mis errores. Por ahora, solo podía hacer lo que él ya había hecho, seguir. Aunque no supiera muy bien hacia dónde. Nunca imaginé que la última conversación que tendría con David no sería una pelea, ni una súplica, ni una escena cargada de emociones al borde del colapso. Tampoco fue en nuestra casa, ni siquiera en un lugar que tuviera alguna conexión sentimental para nosotros. Fue en una cafetería nueva, cerca del centro de mediación familiar donde habíamos quedado para firmar los últimos papeles que nos dejaban oficialmente separados. Era un lugar frío, moderno, con sillas incómodas y un café que sabía a máquina, pero aún así, ahí estábamos, 2 personas que habían compartido una década juntas, una hija, decenas de momentos importantes, y que ahora apenas podían sostenerse la mirada más de unos segundos. Cuando llegó, me saludó con un gesto breve de cabeza, pidió un café solo, y se sentó como si estuviera en una reunión de trabajo. Yo ya tenía el mío delante, intacto. Me temblaban las manos, pero él parecía hecho de piedra. No hablamos de nada durante varios minutos. Solo mirábamos por la ventana o al interior del local, como si ambos estuviéramos esperando que el otro empezara. Finalmente fui yo la que rompió el silencio. Le pregunté cómo estaba. Su respuesta fue un seco bien, sin más detalles. Le dije que me parecía justo tener esta conversación, no por nosotros, sino por Paula. Le aclaré que no estaba buscando una reconciliación, ni manipularlo emocionalmente, ni suavizar lo que había pasado, solo quería poder hablar una última vez de forma clara, sin máscaras, sin escudos. David asintió, pero no añadió nada.
Me estaba dejando el espacio para hablar, y eso era más difícil de lo que imaginaba. Le dije que había pensado mucho en todo lo que ocurrió, en cómo llegamos hasta ahí, y que entendía por qué él no podía perdonarme. Le confesé que durante semanas había querido culparlo, buscar algún tipo de justificación que me ayudara a no sentirme tan sucia, pero que al final del día no existía ninguna excusa válida. Le expliqué que no era cuestión de amor, que no lo engañé porque dejara de quererlo, sino porque me sentía ausente, invisible, desconectada, y que en vez de enfrentar esa realidad de frente, hice lo más cobarde, buscar atención fuera en lugar de pedirla dentro. David bajó la mirada cuando dije eso. No fue una señal de debilidad, más bien de contención. Sabía que si me miraba a los ojos mientras decía todo eso, iba a ser más difícil para los dos. Después de varios segundos en silencio, me preguntó si de verdad creía que nuestra historia se rompió solo por mi culpa. Me desconcertó su pregunta. Le respondí que no, que él también había dejado de estar presente, que su frialdad y su rutina contribuyeron al vacío que yo sentí, pero que eso no me daba derecho a traicionar la confianza que habíamos construido. Le dije que los dos fallamos en lo nuestro, pero que solo yo rompí el acuerdo más importante. Me escuchó sin interrumpirme. Después dejó la taza a un lado y dijo algo que no esperaba. Yo también pensaba que todo esto era solo blanco o negro. Pero después de todo, creo que simplemente dejamos de cuidarnos el uno al otro, y tú decidiste actuar primero. Su frase me sorprendió porque no era un reproche, era casi una constatación. No justificaba lo que hice, pero lo enmarcaba dentro de un contexto más real, más complejo, más doloroso también. Seguimos hablando, esta vez con más naturalidad. Me contó que se iba a mudar a un piso más cerca del colegio de Paula, que ya tenía casi todo listo, y que había conseguido reorganizar su trabajo para poder recogerla y llevarla sin depender de terceros. Me preguntó si yo necesitaba ayuda económica mientras organizaba mis finanzas después del cambio. Le dije que no, que me las estaba arreglando, aunque en el fondo sabía que iba a estar apretada por un tiempo. Fue un momento incómodo, no por lo que ofrecía, sino porque todavía me costaba aceptar que ahora estábamos en lados distintos, que ya no éramos un equipo. Le pregunté si le molestaba que Paula pasara algunas tardes más conmigo al principio, hasta que ella se adaptara a la nueva rutina. Dijo que no, que confiaba en mí como madre, aunque no pudiera confiar en mí como pareja. Esa frase me dolió, pero no discutí. No se puede exigir algo que uno ha destruido con sus actos. Cuando terminamos el café, ya no quedaba mucho por decir. Le agradecí por haberse sentado a hablar, por no haber hecho de todo esto un proceso agresivo, por haber manejado su dolor sin volverse cruel. Me miró por primera vez de forma más humana, más suave. Me dijo que no era una cuestión de fuerza, sino de dignidad, que había pasado muchas noches a punto de escribir mensajes llenos de odio, pero que cada vez que pensaba en Paula, se le pasaban las ganas. Me confesó que en los primeros días había tenido pensamientos oscuros, que se imaginó confrontando a Marcos, gritándome delante de la niña, contándole a todos los detalles más íntimos, pero que al final entendió que el daño real ya estaba hecho y que gritar no lo iba a revertir. Yo no dije nada. No tenía derecho a opinar sobre cómo había llevado su dolor. Antes de irse, me preguntó si había vuelto a hablar con Marcos. Le respondí que no, que después de la última vez corté toda comunicación y que no pensaba volver a verlo. Me creyó, o al menos no me cuestionó. Me preguntó si seguía sintiendo algo por él. Le dije que no, que nunca fue amor, que solo fue una distracción en un momento de debilidad. Me dijo que esperaba que eso fuera verdad, no por él, sino por mí. Porque si algún día quería reconstruir mi vida con alguien, necesitaba saber diferenciar entre lo que llena un vacío y lo que realmente vale la pena. Esa fue su última frase antes de levantarse y despedirse con un simple cuídate. Cuando me quedé sola en la mesa, sentí que acababa de cerrar un capítulo. No uno feliz, ni uno heroico,
pero sí uno necesario. No tenía la sensación de alivio que imaginé, ni tampoco una tristeza insoportable. Era más bien una mezcla rara de aceptación y fatiga. Sabía que ese era el final de nuestra historia juntos, al menos como pareja. Y también sabía que lo que venía después no sería fácil, pero al menos sería sincero. Ahora, semanas después, intento reconstruir mi rutina. Voy al trabajo, recojo a Paula, cocino, hago lo que siempre hice, pero con otra conciencia. Me cuesta dormir, todavía reviso el móvil a veces esperando mensajes que no llegan, y cuando me cruzo con conocidos en la calle, sé que muchos ya no me miran igual. He aprendido a no justificarme, ni a contar mi versión como si buscara redención. Quien quiera entender, que entienda. Y quien no, que piense lo que quiera. Mi prioridad ahora es Paula. Ella merece una madre que no esté atrapada en la culpa, sino que aprenda de ella. Y eso es lo único que puedo decir que saqué de todo esto. Que sí, cometí el peor error de mi vida. Que perdí al hombre con el que pensé envejecer, que destruye una confianza que costó años construir, y que merezco gran parte de lo que pasó después. Pero también entendí que si no soy capaz de reconstruirme como persona, tampoco voy a poder reconstruirme como madre. Así que no espero perdón, ni comprensión, ni una segunda oportunidad con David. Solo espero no volver a ser la misma que permitió que todo esto pasara. Porque una cosa es equivocarse, y otra es no aprender nada después de hacerlo. Y yo, por primera vez, estoy dispuesta a aprender. Sin excusas. Sin más mentiras. Y sin esperar que nadie me aplauda por ello.